Pasó 42 años idolatrado como una deidad por multitudes. Tras toda una existencia oculto tras aquel antifaz, decidió desvelar su verdadero rostro en la pequeña pantalla. 10 jornadas más tarde, falleció trágicamente. Los doctores aseguraron que fue una simple casualidad, aunque sus allegados conocen la auténtica realidad. Rodolfo Guzmán había aguantado el aliento durante 42 años enteros, aparentando una fortaleza inquebrantable mientras su interior se resquebrajaba por completo. En el instante en que por fin soltó el aire, su organismo entendió que la función había concluido definitivamente. 26 de enero de 1984, a las 9 de la noche. 20 millones de ciudadanos mexicanos observaban la pantalla de sus televisores, la retransmisión con mayor índice de audiencia en la trayectoria de aquella nación. Un varón de 66 años, iluminado por los focos, acariciando temblorosamente el tejido metálico que le había servido de cara a lo largo de 40 años. Oculto tras el decorado, el presentador Jacobo Zabludovsky le susurró discretamente: ¿Tiene la absoluta certeza del paso que está a punto de dar? Rodolfo rozó el dobladillo de su careta. 42 años repletos de transpiración y falsedades, encerrados en aquella plata. Como no dé el paso hoy, jamás me atreveré. Y me niego a marcharme de este mundo sin demostrar que Rodolfo Guzmán Huerta fue alguien real. ¿Comprende que esto podría...? Soy consciente. Justo por eso debo ejecutarlo en este preciso instante. 10 minutos de riguroso directo, 20 millones de espectadores presenciándolo. Y en el momento en que se despojó de la capucha, cuando todo el país contempló la faz marchita de aquel sujeto que soportó las ilusiones de un pueblo a lo largo de 40 años, se quebró algo fundamental en el ambiente. A fin de cuentas, la nación rechazaba contemplar a un anciano de 66 años repleto de surcos y mirada exhausta. La población anhelaba mantener la ilusión de que el santo existía de veras, aunque Rodolfo era incapaz de perpetuar esa quimera ajena. Ansiaba mostrarse auténtico por una única vez, sin importarle perderlo absolutamente todo. 5 de febrero de 1984, 10 jornadas más tarde. Ataque al corazón fulminante y defunción a las 10 de la noche. ¿Mereció la pena existir 42 años encarnando a otro, simplemente para perecer apenas 10 días tras recobrar tu propia identidad? Rodolfo consideraba que sí. Y durante los próximos 50 minutos, lograrás entender sus verdaderos motivos. Un individuo oculto tras un antifaz plateado, 52 largometrajes, 10.000 enfrentamientos sobre la lona, 42 años encarnando al ídolo inmaculado. La gran historia silenciada es que Rodolfo Guzmán Huerta jamás anheló convertirse en el santo. Su mayor aspiración consistía en triunfar como intérprete dramático, recibir aplausos por sus dotes actorales y que el público coreara su propio nombre. Sin embargo, el país azteca no precisaba un intérprete más. Requerían desesperadamente una deidad incapaz de derramar sangre, libre de titubeos, y que jamás revelara que había carne bajo aquel ropaje metálico. Y Rodolfo, que por aquel entonces era un chaval de 25 años, angustiado y muerto de hambre, selló aquel pacto ignorando por completo sus nefastas consecuencias, impulsado por la pura miseria. Al fin y al cabo, los más desfavorecidos jamás le dan la espalda a la vida eterna. A lo largo de los próximos 50 minutos, destaparemos 4 realidades sepultadas durante 40 años enteros. Primeramente, descubriremos aquel acuerdo que le imponía portar la careta hasta en su propio domicilio, con unas condiciones abusivas que le volvieron rehén del mismo rol que le volvió inmensamente rico. En segundo lugar, abordaremos su batalla mental frente a Blue Demon. Nada del típico pique de cara a la galería, sino el conflicto auténtico y venenoso que devoró a ambos durante 30 largos años. Como tercer punto, analizaremos el altísimo peaje que asumieron sus parientes. Vástagos obligados a encubrir la identidad de su progenitor y una mujer enamorada de una sombra durante 40 años. Por último, ¿qué le llevó a aguardar hasta los 66 años para despojarse del antifaz? ¿Y por qué apenas 10 días más tarde dejó de latirle el pecho? Año 1917. Localidad de Tulancingo, en Hidalgo. Vivienda de adobe, apenas un par de estancias y 8 descendientes. Rodolfo ocupaba el 5º lugar. Su padre se ganaba el pan en la red ferroviaria, 12 horas achicharrándose uniendo raíles metálicos. Su madre arreglaba prendas a máquina. Sin llegar a la miseria extrema, la precariedad acechaba constantemente en su umbral. Rodolfo apenas sumaba 6 años al presenciar su espectáculo inicial de Pressing Catch, montado bajo un toldo plantado en la plaza, superficie parchada y 20 céntimos por un billete. Hoy presenciarás un evento que se te grabará a fuego en la memoria.
le prometió su padre. En el interior, 200 espectadores hacinados. Un fuerte hedor a transpiración, tabaco y licor barato, junto a un cuadrilátero montado a medias. En cuanto irrumpieron los púgiles encapuchados, a Rodolfo se le cortó el aliento de golpe. ¿Acaba de perder la vida?, inquirió al ver desplomarse a uno de ellos. Aquí no hay teatro que valga, se reparten namporros de verdad. Justo en aquel preciso instante, prendió una chispa en su interior. Más que asombro, sintió pura ambición. Rodolfo había cumplido 12 años cuando falleció su progenitor. Un siniestro en el trazado ferroviario, un par de vagones y un varón atrapado en el medio. Defunción en el acto. Carecían de los fondos necesarios para costear el sepelio, por lo que acabó sepultado en un foso compartido. Rodolfo ni siquiera derramó una lágrima. Se limitó a clavar la vista en la tumba cavilando. Jamás acabaré mis días igual que nuestro padre, le juró a su hermano. Bajo ningún concepto. No movía la prepotencia, sino un pavor inmenso, pánico a desvanecerse en la más absoluta nada. Al alcanzar los 14 años, Rodolfo puso rumbo a la capital de México. Apenas contaba con 20 pesos en los bolsillos. Pasó semanas enteras pernoctando a la intemperie, usando los bancos de la Alameda y las escalinatas de las parroquias. Ejerció como mozo de carga, limpiando vehículos o en lo que hiciese falta, y en cuanto lograba ahorrar unas monedas, acudía raudo a los estadios. No como mero espectador, sino para formarse. Estos deportistas embolsan en una sola velada lo que a mí me cuesta un mes entero. Me toca empaparme de esta disciplina. Alcanzados los 16, se inscribió en un recinto deportivo del barrio de Guerrero, un sótano lleno de humedades. Le instruía a Jesús Lomelí, un antiguo púgil que tenía la articulación destrozada. ¿Tu meta es acabar siendo peleador? Exacto. ¿Y cuál es el motivo? Preciso ganar pasta urgentemente. Lomelí soltó una carcajada, una contestación muy sincera. Aquí la inmensa mayoría busca idéntico objetivo, aunque tu propósito no es vencer, solía remarcar Lomelí, sino conseguir que todo el respetable perciba tus tremendas ganas de alzarte con la victoria. Hay un abismo enorme entre ambas cosas. Año 1935. Rodolfo se estrenó bajo el apodo de Rudy Guzmán, totalmente a cara descubierta. Se batió el cobre en recintos de poca monta. Percibía 20 pesos por cada espectáculo. Demostraba destreza, aunque le faltaba chispa. Pululaban cientos de chavales exactamente igual de mediocres que él. Corría 1937, cuando se destrozó la columna vertebral. 3 largos meses en el dique seco, sin ingresar absolutamente nada. A lo mejor no valgo para esta profesión. Llegó a redactarle en una carta a su madre. Ella le contestó de manera tajante. Los miembros de la familia Guzmán jamás arrojan la toalla. Tu padre peleó sin rendirse, hasta que la vida se lo llevó por delante. Exijo que tú hagas lo mismo. Rodolfo retomó la lona. No obstante, continuaba pasando completamente inadvertido. Año 1942. Estadio Arena México. Rodolfo sumaba 25 primaveras, acumulando 7 largos años de trayectoria en el cuadrilátero. Sacaba lo justo para malvivir, ni más ni menos. Y justo ahí irrumpió la gran propuesta. Salvador Luterot, el mandamás supremo del pressing catch en tierras mexicanas, requirió su presencia en su despacho. Un bufete de nogal envuelto en espeso vaho de tabaco negro. Mira, Rodolfo, posees técnica, aunque careces de un don especial. Hubo una pausa sepulcral. El respetable no retiene tu imagen. ¿Entiendes el verdadero motivo? Porque ven tu rostro desnudo. Resultas excesivamente ordinario, y el público jamás desembolsa dinero por ver a gente corriente. Luterot extrajo de pronto un pasamontañas de aspecto plateado. Este trozo de tela te forrará de billetes. Te encumbrará como un mito viviente, pero exige un peaje enorme. ¿Qué clase de peaje? Te queda terminantemente prohibido despojarte de ella jamás. Silencio tenso. ¿Cómo que bajo ningún concepto? Exacto, ni en la calle, ni en la intimidad, ni en tu propio hogar, durante las 24 horas del día. O encarnas al santo, o pasarás al olvido más absoluto. Rodolfo aferró la capucha. Resultaba bastante más pesada de lo que aparentaba. Auténtica plata de ley. ¿Y si rechazo una oferta? Seguirá siendo el triste Rudy Guzmán, y dentro de 5 años ni un alma sabrá siquiera que exististe. Rodolfo se quedó reflexionando seriamente al respecto. Pensando en su viejo, sepultado en una zanja anónima y sin recuerdo, dio el sí quiero. Así destapamos el primer gran secreto.
Aquel acuerdo draconiano. Lutherot plantó sobre la mesa un documento de 5 folios repletos de clausulitas y señaló: rubrica justo aquí, aquí y aquí. La figura del santo pasaba a ser patrimonio exclusivo de aquella compañía azteca. Este guerrero del cuadrilátero juraba ocultar su verdadero rostro pasara lo que pasara. ¿Y si decido desenmascararme?, preguntó. Te quedas en la ruina absoluta. El apodo, los royalties y hasta el último céntimo regresarían a los dueños. Oye, que el rostro es mío, no una invención vuestra. Tú eres un simple actor, dale vueltas. Con eso en mente, Rodolfo plasmó su firma en un papel que le arrebataba el privilegio de dar la cara al mundo. Traspasó sus facciones, su propio ser y hasta su alma para alcanzar la vida eterna. La rúbrica se cerró el 26 de septiembre de 1942. El estreno del santo tuvo lugar en el mítico recinto Arena México. El bautismo fue cosa de Lutherot. Santo, por tu rol de Mesías Redentor, y plata, porque relucirás igual que la mismísima pasta. Aquel respetable se volvió completamente loco, aunque no por sus llaves, sino por el enigma. ¿De quién se trata? ¿Por qué esconde la jeta? Aquella velada supuso el fin de Rodolfo Guzmán. Desde entonces, únicamente existiría el santo. Sin embargo, nadie te explica qué ocurrió en su habitación de madrugada. Se despojó de la careta, se plantó frente al cristal y acarició su propio rostro. Nunca más volverán a contemplarme de esta guía, pensó. Soltó unas lágrimas al asimilar el pacto fáustico que acababa de sellar. No era con Lutherot, era con su tierra. El país demandaba un ídolo sin fisuras, un papel para el que Rodolfo Guzmán jamás habría dado la talla. Pero el santo era otra historia. Su particular prisión dorada. 1943. Tras 12 meses repartiendo mamporros, el enmascarado ya era el plato fuerte. Su alias lograba abarrotar cualquier recinto. Sin embargo, surgió un contratiempo que a Lutherot se le escapó por completo. La estrella ya no podía llevar una vida corriente. Bajas a por el pan y todo quisqui te pone cara. Se te echan encima pidiendo unas firmas y unos retratos. Negarse es impensable, porque te cargas el misticismo. Rodolfo quiso probar suerte allá por 1944. Se plantó en una casa de comidas a cara descubierta. Un tipo le pilló, quizá por el tono de voz o por algún detalle sutil. ¡Ostras! ¡Es el santo de Paisano! La prensa montó un circo tremendo, y la afición se tomó aquello como una puñalada trapera. Los estadios no vieron un alma durante 15 días. Lutherot me llamó al despacho para echarle la bronca. ¿Acaso el concepto jamás te resulta complicado? Solo me apetecía cenar en paz. Tú ya no tienes paz, muchacho. Ahora eres el santo. Los ídolos sirven para iluminar a las masas. Ese es tu curro. Pero yo soy de carne y hueso, no una deidad. De eso nada, ya no. A partir de aquel patinazo, Rodolfo tragaba bocado con la capucha puesta. Pernoctaba con ella al lado, y al meterse en la ducha, echaba el cerrojo, dejando su segunda piel a escasos 100 centímetros. Nadie en su bloque le vio jamás el semblante, ni siquiera sus colegas de toda la vida. Si algún chaval os interroga sobre el aspecto de vuestro padre a cara lavada, advertía a sus críos. Soltáis que no tenéis ni idea. Pero si te vemos cada día. Me da igual, os hacéis los suecos. Vaya tela. Menuda manera de criar a tus hijos, obligándoles a soltar embustes sobre su propio progenitor. Año 1947. Un lustro entero sin conocer la derrota. La prensa deportiva le trataba casi como a un semidios griego, el enmascarado fulminando a los ejércitos de la oscuridad. Aquello trascendía el ring, era pura leyenda contemporánea. Hasta que asomó un rival de peso, Alejandro Muñoz Moreno. Un chaval con bastante maña, pero que no terminaba de cuajar. Lutherot le puso por delante una capucha cobalto. Desde hoy serás Blue Demon, el zafiro frente a la plata, el diablo plantándole cara al arcángel. Alejandro estampó su firma, y así germinó el pique antológico que marcaría las siguientes 3 décadas. Vamos con el segundo secreto. Aquella batalla soterrada. El demonio azul se estrenó en 1948, viéndose las caras con nuestro héroe en la Arena México, ante 21,000 espectadores. El santo se llevó el gato al agua, ya que Lutherot jamás permitiría su derrota. Pero el novato fue el auténtico protagonista de la velada. Tras la paliza, ya en los camerinos, ambos chocaron las manos. Menuda pelea te has marcado, oye. Te lo agradezco. Esa charla fugaz sería su último cruce de palabras sincero en 20 años. Lutherot organizó 200 combates entre ellos,
y el guión era calcado. El santo salía victorioso, su archienemigo reclamaba el desquite, y el público se dejaba los cuartos. El verdadero dilema radicaba en descubrir quién resistiría más tiempo encarnando una caricatura en vez de a un ser humano de verdad. De puertas para adentro, la inquina se volvió venenosa. El demonio azul es un paquete en el ring, soltaba Rodolfo. Es un mero imitador. Este santurrón se piensa que es el creador, replicaba Alejandro. Sin el jefe, no llegaría ni a la esquina. Como os hagáis colegas, se nos hunde el chiringuito, les advertía Luterot. La grada afloja la pasta para ver sangre. Aquel rencor de guión traspasó lo laboral y se hizo íntimo. Corría 1968 cuando Blue Demon soltó una bomba en la prensa. ¿Que quién manda aquí? Servidor. Tengo muchísima más técnica, aunque al otro le hagan mejor marketing. Rodolfo se topó con el artículo y montó en cólera. En el cara a cara posterior le hizo añicos el tabique nasal a Alejandro. Lo vendieron como un percance fortuito, aunque hasta el apuntador conocía la cruda realidad. Alejandro aguantó 6 meses la sed de venganza hasta que le sacó el hombro de sitio a Rodolfo. Otro lance del juego, excusaron. Ese pique enfermizo que el país entero jaleaba estaba destrozándoles la vida. Llegamos a 1958. El justiciero acumulaba 16 añazos repartiendo leña, cuando la industria del séptimo arte llamó a su puerta, trayendo consigo una inédita cadena de sumisión que Rodolfo le pilló por sorpresa. Hablamos de René Cardona, un cineasta experto en cintas de terror de serie B, como una financiación de risa, unos trucajes visuales que daban el cante y unas interpretaciones para echarse a llorar. Sin embargo, el bueno de Cardona pillaba a la perfección de qué iba el rollo. No buscaba ningún Oscar a la excelencia, lo suyo era despachar ilusiones concentradas en 90 minutazos de metraje. Figúrate a tu estrella reventando la taquilla, le soltó a Luterot. Presente en hasta el último rincón del país, proyectándose en las salas de extrarradio no solo un triste sábado, sino a diario y para la eternidad. A Luterot se le iluminaron los ojos al vislumbrar algo que superaba la simple inyección de liquidez inmediata. Acababa de toparse con la gallina de los huevos de oro multiplicada al infinito. Dio luz verde del tirón a aquel proyecto titulado El Santo contra los Hombres Infernales. Año 1958. Inversión absoluta, 5,000 pesos de la época. Grabación ventilada en 11 jornadas. El libreto se le ocurrió en apenas un par de días a algún guionista que seguramente iba pasadísimo de rosca. Siendo sinceros, el resultado era un bodrio espantoso. Las líneas de diálogo parecían escupidas por un traductor chapucero, y las criaturas diabólicas eran, a leguas, 4 tíos embutidos en trapos de mercadillo. Los alardes técnicos provocarían carcajadas a un crío de 5 añitos. Y pese a todo, pegó un pelotazo en cines de dimensiones estratosféricas. Básicamente porque la gente llana, la población rural y los currantes de las naves industriales no pisaban la sala para hacer de gafapastas, evaluando el plano secuencia. Pagaban la entrada para flipar con su paladín repartiendo estopa a lo grande. Necesitaban creerse, durante 90 minutos, que los buenos siempre acaban triunfando al final del día. Desde 1958 hasta 1982, nuestro hombre rodó 52 largometrajes. Más de medio centenar de entregas partiéndose la cara contra chupasangres que daban más pena que pavor. Frente a faraones vendados que andaban dando tumbos por culpa del alcohol. Contra muertos vivientes pintarrajeados con cosméticos de todo a 100. Y lidiando con alienígenas forrados con rollos de papel albal. O científicos pirados que se pasaban el rato pegando alaridos. Por supuesto, él siempre salía victorioso. Jamás se le caía esa reluciente capucha, ejerciendo en todo momento como el salvador intachable y rotundo. Pero ojo al dato que casi nadie maneja. A Rodolfo Guzmán le asqueaba profundamente grabar aquellas chorradas con todas sus fuerzas. Al terminar de rodar el 10º filme, siendo consciente de que aún le quedaban 42 bofetones cinematográficos por delante, se acercó a Cardona en aquel plató comido de mierda y le espetó. René, esto es un despropósito absoluto. Carece de valor artístico o autenticidad. Puras patrañas de 3 al cuarto envueltas en celofán. Cardona apartó la vista del libreto y le sostuvo la mirada. ¿Pretensiones artísticas, Santo? Que te quede claro, estas cintas jamás se rodaron para rascar galardones en ningún certamen de Europa. Se fabrican para que cualquier jornalero oaxaqueño, tras doblar el lomo 18 horas diarias en la caña, logre evadirse de su desgracia un par de horas. A ese agricultor le resbala el cine galo. Lo que anhela es fe en una justicia universal, y tú se la brindas. Durante años, Rodolfo perseveró,
Cada rodaje conllevaba idéntica súplica angustiosa. Deseo filmar cine con mayúsculas. Un drama auténtico que me permite interpretar libremente. Enseñar mi verdadero rostro. Quiero que el cartel anuncie a Rodolfo Guzmán, obviando al santo. Cardona borraba su sonrisa de cuajo al escuchar semejante cantinela. A ver, a ningún mexicano se le pasaría por la cabeza soltar un solo peso para ver a Rodolfo Guzmán actuando. El público afloja la pasta por el santo, por esa careta, por el enigma y por la fantasía de que habita un ser intachable en este mundo. Si te descubres la cara ante las cámaras, lo echas a perder de golpe. Matas al ícono, la pasta se esfuma, tu trayectoria se va al traste. Todo. Rodolfo jamás protagonizó aquel soñado metraje de prestigio. Nunca desveló su identidad en la gran pantalla, ni logró consagrarse como intérprete legítimo ante el gremio que veneraba. Rodó 52 cintas. En las 52 lució su icónica tez de plata. Reflexiona un momento sobre ello. 52 ocasiones para mostrarse tal cual era. 52 negativas rotundas. Y no por falta de unas ganas locas de dar el paso, sino porque aquel dichoso acuerdo legal de 1942 se lo impedía tajantemente. Tercer descubrimiento. El peaje doméstico. Año 1970. Tras 28 años encarnando al mito, su descendencia ya despuntaba hacia la madurez. Quien peor llevó semejante losa fue Jorge, su Benjamín. El chaval andaba por los 12 años, al comenzar a sufrir un acoso escolar diario. Tu viejo es un bufón con un traje ridículo. Tu padre trae el pan a casa haciendo el paripé en calzoncillos. De héroe no tiene un pelo. Solo es un farsante encapuchado. El crío regresó al hogar en un mar de lágrimas, dejando a María aterrada. ¿A cuento de qué llevas ese trapo, papá? ¿Por qué no eres como los demás padres? Rodolfo se quedó en blanco. Inéditamente, en 28 años, se le hizo un nudo en la garganta. Es mi oficio, chaval. Con esto consigo sacar a los nuestros adelante. Pues búscate un curro diferente, uno corriente. Me resulta imposible, ya no hay marcha atrás. ¿Y eso por qué? ¿Qué te impide arrancarte ese trasto de una vez y ser un tipo normal? Pues porque hace 28 años rubriqué unas cláusulas muy estrictas, Jorge. Y dicho documento estipula que, de destaparme el rostro ante la gente, nos quedamos en la ruina. Este piso, tu colegio, la despensa, los médicos o el coche, todo se esfumaría. ¿Semejante locura por culpa de una careta? Rodolfo observó a su pequeño de 12 años, muy inmaduro para entender los entresijos legales, pero mayorcito para tragarse un embuste. No es un simple trozo de tela, chaval. Es una obligación contractual. Una atadura de 40 años. Resulta enrevesado. De enrevesado nada, chilló Jorge. 1000 veces prefiero no tener un duro, alimentarme a base de legumbres en una habitación enana, pero disfrutar de un padre al que enseñar a mis colegas sin que se partan de risa. Aquellas palabras les cosieron mucho más que cualquier paliza recibida en 28 años. Por encima de meniscos destrozados, hombros salidos de sitio o costillas hechas polvo, al tratarse de verdades escupidas por un chiquillo que únicamente anhelaba un progenitor corriente. Nada se modificó, no obstante. Rodolfo continuó encarnando al ícono al ignorar cómo abandonar ese papel sin arruinarse por completo. Su mujer, María de los Ángeles, aguantó aquel calvario 40 años seguidos. 40 años unida en matrimonio a un hombre a quien el planeta entero veneraba con fervor, pero al que apenas lograba rozar por la calle sin provocar altercados. 40 años ejerciendo de cónyuge fantasma del mayor estandarte patriótico de todo México. 40 años cuestionándose para sus adentros si obró bien permaneciendo a su lado. Bastantes años tras el fallecimiento de Rodolfo. Tiempo más tarde, durante una de las rarísimas charlas públicas que concedió, un reportero novato le planteó con auténtica intriga: «Doña María, ¿qué supuso verdaderamente compartir su vida con el santo? Y no me cuenta el relato oficial plasmado en los reportajes. Quiero la verdad». María dejó pasar prácticamente 60 segundos antes de contestar. El entrevistador llegó a pensar que guardaría silencio, que había tocado una fibra excesivamente sensible. Al final, empleando un tono contenido aunque vibrante: «Jamás contraje nupcias con el santo, en absoluto. Nuestro vínculo no era ese. Yo le di el sí quiero a Rodolfo Guzmán Huerta, un varón terrenal, plagado de fallos tangibles, asaltado por terrores de madrugada, con anhelos frustrados que le atormentaron hasta su suspiro final. Sin embargo, Rodolfo brillaba casi siempre por su ausencia auténtica. Su cuerpo estaba allí, claro que sí. Pernoctaba en nuestro colchón, cenaba con nosotros, abonaba los recibos, pero anímica y sentimentalmente andaba recluido tras aquella tela de plata,
convertido en un rehén absoluto. ¿A qué alude de forma exacta al tacharlo de rehén? María clavó la mirada a través del ventanal. Sus pupilas se cristalizaron ligeramente, sin llegar a derramar lágrimas. Aún no. Si acudíamos a cualquier sitio, cuando por fin accedía a pisar la calle, ya que con la edad se iba aislando, las multitudes lo acorralaban de golpe en un santiamén. Centenares de individuos brotaban literalmente de debajo de las piedras. Exigían retratos a su lado, firmas en el primer trozo de folio disponible. Buscaban manosearlo para corroborar que era auténtico y no un simple espejismo de masas. A mí, en cambio, ni me miraban. Obviaban mi presencia por completo. Me volvía del todo imperceptible. Simplemente la señora del ídolo, la chica que acompañaba la leyenda, mero decorado de cara a la galería. En algún momento sopesó firmemente abandonarle, pedirle el divorcio y largarse. María agachó la cabeza hacia sus manos curtidas por el tiempo. A diario. No exagero lo más mínimo. Cada madrugada, a lo largo de 40 años íntegros, abría los ojos con idéntico pensamiento en la cabeza. Hoy ha llegado el momento. Hoy recojo mis cosas. Hoy finiquito esta farsa de matrimonio. Estoy harta de aguantar. ¿Y por qué no di el paso entonces? ¿Qué la frenó a lo largo de 40 años para no ejecutar semejante ruptura? Pues adoraba con locura y absoluta desesperación al varón oculto bajo aquella careta. Y surgían instantes escasísimos, pero palpables, en los que Rodolfo asomaba por unos segundos, ese auténtico Rodolfo al que conocí antes de toda esta locura. Y durante esos ratos inestimables y extraños, rememoraba con exactitud el motivo inicial de mi enamoramiento, la razón por la que acepté convertirme en su mujer, y el por qué compensaba quedarse a luchar desafiando la razón. ¿A qué instantes me refiero? A las madrugadas, al quitarse el antifaz y acomodarse en penumbra. Yo descendía y nos acompañábamos en silencio. Durante 20 minutos recuperaba a mi marido. Luego despuntaba el alba y Rodolfo se esfumaba de nuevo. Menuda manera de querer. Adorar a un individuo al que el planeta entero es incapaz de mirar. Año 1980. 63 primaveras. 38 encarnando al mito. Su físico estaba destrozado. Rodillas intervenidas en 3 ocasiones. La espalda con 5 hernias. Hombros luxados un sinfín de veces. Acabará en silla de ruedas. Si continúo, me quedaré inválido. ¿Compensa el sacrificio? Lo ignoro, aunque no sé dedicarme a nada más. Así que continúo peleando, pues abandonar el cuadrilátero suponía dejar de ser el mito, y renunciar a ese papel implicaba dejar de estar vivo. En 1981 coincidieron en los vestuarios. ¿Cuánto tiempo te queda? Lo ignoro. ¿Y a ti? Hasta fallecer sobre la lona. Silencio absoluto. 2 peleadores veteranos. 2 caretas reposando en el banco. ¿En algún momento te has arrepentido? A diario. ¿Y tú? A diario también. No obstante, aquí seguimos. Resultó ser la charla más sincera de sus existencias. La resolución definitiva. Año 1983. 66 años. Su largometraje de despedida. El héroe frente a la descendiente de Frankenstein. Cinta número 52. La más mediocre, aunque el público acudió a verla. Rodolfo comunicó su jubilación de la gran pantalla. ¿El motivo? Porque ya no logro desenvolverme como antaño, y el ídolo no tiene permitido envejecer. Sin embargo, el ídolo jamás se hace mayor. Precisamente. Por tal razón me aparto. Aunque Rodolfo albergaba una estrategia, despojarse del antifaz en televisión delante de todo México. El gran inconveniente residía en el contrato, aquel dichoso acuerdo de 1942 que jamás se había extinguido. La figura del personaje pertenece íntegramente a la Corporación Mexicana de Lucha Libre. El peleador adquiere la obligación de preservar oculta su identidad. Ante cualquier tipo de circunstancia, Rodolfo contactó con sus letrados de mayor confianza. El encuentro tuvo lugar en su domicilio. 3 juristas, papeles desperdigados por doquier. Me urge averiguar si tengo la opción de destaparme la cara de manera pública sin quedarme en la ruina absoluta. Requiero la crudeza jurídica, nada de falsas esperanzas. Los asesores examinaron el documento por varias horas. 41 años de vigencia. 500 estipulaciones en una tipografía minúscula que a duras penas lograban descifrar sin lupa. Al fin, el jurista jefe tomó la palabra en un tono muy prudente. A nivel técnico, el escrito continúa activo en su formato inicial, aunque existen ciertas trabas. Salvador Luterot falleció hace 13 calendarios. La compañía modificó su propiedad en 3 ocasiones desde aquel momento. Absolutamente nadie ha actualizado formalmente el pacto.
Encontramos lagunas jurídicas. En resumidas cuentas, ¿puedo llevarlo a cabo o no? Podría probar suerte por la vía legal. No obstante, acarreará secuelas muy severas, con el potencial de ser catastróficas. ¿A qué clase de secuelas nos referimos concretamente? El letrado extrajo un listado redactado a mano. La corporación tendría la potestad de querellarse por incumplimiento manifiesto del documento. Estarían en posición de exigir los derechos de las 52 cintas, alegando que las filmó siendo la leyenda y no Rodolfo Guzmán. Lograrían arrebatarle las licencias sobre el nombre de la figura. Podrían vetarlo judicialmente para impedir que vuelva a encarnar al personaje. Tienen la capacidad de incautar sus bienes inmuebles y retener sus fondos bancarios a lo largo de un proceso que se demoraría lustros. Rodolfo atendió sin articular palabra, con la carga de 42 años desplomándose sobre sus hombros. Sin embargo, existe una incógnita aún más vital, prosiguió el jurista. ¿Tienen forma de robarme el rostro, mi auténtica identidad, mi nombre de pila? El asesor captó la verdadera trascendencia de la duda. Por supuesto que no, eso es totalmente intocable. Por consiguiente, en términos estrictamente jurídicos, son incapaces de arrebatarme lo que de verdad resulta esencial a fin de cuentas. Los letrados procuraron quitarle la idea de la cabeza durante horas. Le enseñaron estimaciones económicas desastrosas, panoramas de auténtico terror judicial, cifras negativas por doquier, aunque Rodolfo ya había adoptado una postura firme bastante antes de convocarlos. Y en el instante en que Rodolfo Guzmán se decantaba por una resolución respecto a un asunto clave, no había fuerza humana capaz de hacerle rectificar. Se lo trasladó a los suyos durante la cena de un domingo por la noche. Todos se hallaban reunidos. Sus 3 descendientes, María, una velada sosegada a escasos segundos de saltar por los aires. Voy a despojarme del antifaz ante las cámaras de la televisión estatal, proclamó sin andarse con rodeos. Dentro de 2 semanas, mutismo total. Los cubiertos se quedaron paralizados a medio camino. Su mujer paró de tragar. Sus vástagos le clavaron la mirada cual si hubiese comunicado que viajaría a la luna sin nave alguna. ¿Lo dices en serio?, inquirió María tras unos 30 segundos de estupefacción, de un modo totalmente rotundo, más firme que jamás en mi existencia. ¿El motivo? ¿Por qué dar el paso justo ahora, tras 42 años? Rodolfo se tomó su tiempo para contestar. Indagaba en la terminología adecuada, algo que no le resultaba nada sencillo de hallar, puesto que sumo 66 años de vida y a lo largo de 42 de ellos, ni una sola alma me ha contemplado de verdad. Nadie conoce mi yo oculto bajo esta tela. Me siento profundamente exhausto de resultar invisible en mi faceta de ser humano. Para nada pasas desapercibido, papá, apuntó uno de los chicos en un intento de animarlo. Eres, textualmente, el individuo más célebre de todo México. El país entero sabe de ti. Te equivocas, replicó Rodolfo, mostrando una rotundidad sorpresiva. El mito goza de fama. Sin embargo, Rodolfo Guzmán resulta inexistente para el planeta, y estoy harto de mi no existencia. María le sostuvo la mirada. Tenía calada esa expresión, semejante convicción. ¿Acaso no sientes pavor ante lo que pudiera ocurrir? Las repercusiones. Me he pasado la existencia entera con temor, María. Temor a que logren descubrirme plenamente. Pánico a no dar la talla sin llevar la careta. Angustia por defraudar al público. Sin embargo, en la actualidad albergo un pánico completamente distinto. ¿A qué te refieres? Pavor a fallecer, y voy a dejar este mundo muy pronto. Me consta, aterrorizado de marcharme sin que nadie en la nación logre saber que Rodolfo Guzmán Huerta pisó esta tierra como un tipo de carne y hueso, sin que el público conozca mis verdaderas facciones. Sus descendientes trataron de hacerle recapacitar, utilizando motivos de lo más racionales. Papá, eres un ícono en vida. ¿Por qué echarlo todo a perder a estas alturas? ¿Por qué dinamitar 42 años de puro enigma? No voy a echar por tierra absolutamente nada, contestó Rodolfo, en un tono sereno a la par que inquebrantable. Pienso clausurarlo de la manera adecuada. Existe una distinción abismal en ello. ¿Dónde radica esa distinción? Rodolfo meditó a fondo su réplica. Un mito jamás perece. Perdura eternamente en el recuerdo de la sociedad. Sin embargo, un varón de carne y hueso fallece constantemente. Preciso abandonar este mundo siendo un ser humano auténtico, jamás como una simple invención. ¿Comprendéis este matiz? Casi nadie lo captó de verdad, salvo el Benjamín, Jorge, quien padeció lo indecible. Únicamente él logró asimilarlo por entero. ¿En qué momento darás el paso, padre? En apenas 15 días, chaval, durante el espacio televisivo de Sabludovsky. ¿Me dejarías acompañarte al plató? En ese instante, a Rodolfo se le encogió el corazón.
Faltaría más, mi muchacho. Desde luego que podrás permanecer junto a mí. Enseguida telefonió a Jacobo Zabludovsky. Deseo acudir a tu emisión. Esta es tu casa, Santo. Pero no acudiré disfrazado. Iré siendo Rodolfo Guzmán, para destaparme la cara en pleno directo. Hubo un silencio de 20 segundos. ¿Lo dices completamente en serio? Totalmente. Marcará una época, aunque resulte arriesgado. Allá cada cual con su reacción. Pienso ejecutarlo. Cuarta confesión al descubierto. ¿A qué debió aguardar 66 años? Explicarlo resulta complejo. Ni los acuerdos legales, la pasta o el pánico fueron los únicos motivos. Rodolfo tiró 40 años autoengañándose. Da igual que desconozcan mi identidad. Me da lo mismo que mis críos disimulen o que yo me esfume por completo. Sostuvo esa cantinela 40 largos años, creyéndosela. Sin embargo, en 1983, con 66 años, hecho polvo, por fin lo asimiló. Claro que era crucial. Precisaba que el mundo reconociera la existencia de Rodolfo Guzmán Huerta, que más allá del mito, era un individuo digno de ser contemplado. 26 de enero de 1984, emisión de Contrapunto. 20 millones de espectadores. Rodolfo pisó el plató conservando su careta, terno oscuro y corbata color plata. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña alguien excepcional, el Santo, el enmascarado de plata. Ovación rotunda. La charla arrancó con normalidad. Trayectoria, filmes, peleas durante 20 minutos. De pronto, Zabludovsky lanzó el dardo. Lleva 42 años tapado. Jamás deseó descubrirse. El luchador enmudeció. 15 angustiosos segundos de mutismo absoluto. ¿Qué le ha impedido hacerlo? Pues porque rubricé un documento vinculante, y dado que mi país precisaba un ídolo sobrenatural. Hoy en día, esta nación alberga a múltiples referentes. Ya sobro. En ese instante, cogió aire profundamente. Jacobo, ¿me permites hablar? Adelante. Miró al objetivo, 20 millones escrutándolo. Me llamo Rodolfo Guzmán Huerta. Nací en 1917, en Tulancingo. Mis padres fueron ferroviario y modista. Crió a 3 chavales. Mi mujer me soportó 40 años y estoy harto de esconder mi rostro. Un silencio sepulcral. Encarné a la leyenda 42 años. Entregué mi lozanía, mi bienestar y mi propio ser. Sin arrepentimientos, exijo que el país conozca la verdad. Llevó sus palmas hacia la tela. El mito pervivirá siempre, pero este viejo perecerá. Antes de irme al hoyo, requiero que comprueben que fui real. El instante se describe a cámara lenta. Sus yemas rozan el remate inferior del tejido. Los presentes aguantan la respiración. Comienza a tirar hacia arriba milímetro a milímetro. Inicialmente, asoma la barbilla, cutis marchito tras lustro soportando aquella opresión. Le sigue una boca de perfil fino y surcos muy marcados. Un tabique nasal algo desviado, producto de antiguas fracturas mal curadas. Unas mejillas demacradas y unas pupilas castañas, exhaustas pero llenas de enorme consuelo. El disfraz se desprende del todo. El hombre lo apoya sobre sus piernas apretándolo con manos vacilantes, mientras 20 millones descubren la faz del mito por vez primera. Ni atractivo ni horrible. Un tipo corriente de 66 años. Semejante estampa destrozó el alma de su pueblo. Durante 42 años imaginaron al ídolo como un ser supremo, intocable. No obstante, solo resultaba ser un simple mortal destinado a perecer. En el plató, los asistentes dudaban sobre cómo actuar. Unos ovacionan, otros derraman lágrimas. ¿Por qué destaparse justo hoy? El protagonista esboza una sonrisa auténtica y agotada. De no hacerlo en este instante, jamás ocurriría. No pensaba marcharme al otro barrio sin dar la cara. ¿Siente pavor? Rondo los 66 años. Tengo el esqueleto destrozado. ¿A qué demonios voy a temerle? A defraudar a tus compatriotas. El ex luchador fija su vista en el objetivo. Si se sienten desencantados por mi humanidad, jamás comprendieron nada. Nunca alcancé la perfección. Solamente fingí serlo durante 42 años. Resultó bastante más crudo que cualquier contienda. El diálogo prosigue 10 minutos. Conversan sobre su niñez, su progenitor y sus críos. Quien habla es el humano, no la leyenda. ¿Resultó duro encarnar al personaje? Él observa el tejido sobre sus muslos. Ha sido el reto supremo, ya que ser intachable resulta utópico. Aparentarlo a diario durante 42 años te destroza por dentro. ¿Ha merecido la pena? Medita la respuesta. Consúltame dentro de 30 días. El programa finaliza. Al abandonar las instalaciones, los reporteros la acorralan. Guarda silencio.
Se mete en su vehículo conducido por Jorge. Al llegar, María guarda expectante. ¿Qué tal estás? Él la estrecha fuerte, sollozando sin el rostro cubierto tras muchísimas décadas. Me encuentro plenamente liberado. La factura definitiva. La prensa escrita rezaba: el héroe plateado se arranca la careta. Rodolfo Guzmán, el tipo que se escondía tras el mito. Termina una época. Las respuestas polarizaron al país. Ciertos seguidores juraban sentirse engañados. Acabó con toda la magia. Cometió un error tremendo. Otros sí lo captaron. Poseía el derecho a mostrarse. 40 años bastaban de sobra. Blue Demon contempló aquella emisión en directo. En el instante de destaparse, apagó la pantalla de golpe. A la jornada siguiente le consultaron. ¿Cuál es su valoración? Representó la hazaña más valerosa de su trayectoria profesional. Más audaz que lanzarse al cuadrilátero. ¿Usted daría ese paso? Para nada. Yo morderé el polvo llevándola encima. Cumplió su palabra a rajatabla. Blue Demon falleció en el año 1989. Le dieron sepultura luciendo su mítica capucha añil. 7 días más tarde, el recién jubilado concedió otra charla a la revista Proceso. ¿Siente remordimientos? Ninguno. Ha sido mi mayor acierto. ¿Y eso? Porque al plantarme frente al cristal distingo a Rodolfo, no a un superhéroe, y me encanta ese reflejo. Dicho reportaje vio la luz del día 5 de febrero de 1984. Esa precisa fecha padeció un ataque cardíaco fulminante. Clínica médica, unidad de reanimación, pronóstico crítico. Aparecieron sus descendientes. ¿Deseas que busquemos la capucha? ¿A santo de qué? Imaginaba que te apetecía. Negativo, he cerrado esa etapa. 5 de febrero, a las 10 nocturnas, expiró finalmente a sus 66 años, solo 10 días tras haber revelado su rostro. Pura casualidad. O quizás su organismo resistió 40 años encarnando al ídolo y al liberarse, se concedió la licencia de marcharse en paz. Aquel sepelio supuso el acontecimiento más multitudinario jamás registrado en Ciudad de México. 100,000 asistentes, recorriendo 8 kilómetros, aclamaban a su leyenda de plata. El féretro transitaba destapado, sin caretas, mostrando su verdadera fisonomía. Nuestro padre se descubrió porque deseaba mostrarse al mundo, sentenció Jorge. Dispongámonos a honrar tal decisión. Blue Demon acudió. Llevando su icónica careta, se plantó ante el féretro mirando a Rodolfo. Venciste, compañero. Tuviste más agallas. La firma intentó emprender acciones legales. Quebrantó el acuerdo. Pero Rodolfo Guzmán había fallecido. Es imposible enjuiciar a un muerto. Buscaron algún sustituto. Ninguno cuajó, ya que ese ídolo enmascarado únicamente podía ser Rodolfo Guzmán, y él había desaparecido. Su heredero, Jorge, decidió subirse al cuadrilátero, apodado el Hijo del Santo. ¿El motivo? Comprender tu enorme sacrificio. Combatió durante 40 años, retirándose en 2020, con 60 primaveras. Tenía las rodillas destrozadas. Su vástago también pelea, bajo el nombre de Santo Junior. Hablamos de 3 linajes de justicieros, 3 sagas ocultando el rostro. ¿Extrajeron alguna enseñanza? Tal vez la moraleja no radique en evitar ponerse la careta, sino en saber el momento exacto para despojarse de ella. Durante 2015, inauguraron una exposición del luchador. En la última sala destaca un gigantesco retrato enorme. Rodolfo sonriendo a cara descubierta. Debajo, una placa. Rodolfo Guzmán Huerta, de 1917 a 1984. El humano tras el mito. Y unas declaraciones suyas. El ídolo jamás morirá. Aunque Rodolfo Guzmán precisaba fallecer siendo mortal. Gran parte del público pasa volando, buscando únicamente admirar la fama, pero unos pocos se paran, miran, leen y asimilan. Rodolfo jamás fue un paladín. Fue un varón dispuesto a esfumarse para que México tuviera una figura a la que rezar, y al querer reaparecer, pagó con su existencia. En 2024, tras 40 años, un sondeo. ¿Quién fue el mexicano más relevante de todo el siglo XX? Las alternativas. Rivera, Kahlo, Paz o Fuentes. Venció el santo. El enmascarado triunfó por aquello que simbolizaba. Un individuo humilde transformado en deidad. Un chaval de Tulancingo que conquistó el planeta. México respaldó, más que al justiciero, al sujeto con el valor de renunciar a ello. Rodolfo expiró el 5 de febrero de 1984. 10 días tras destaparse el rostro. Los médicos lo llaman casualidad. Quienes lo trataban lo tienen claro. Rodolfo soportó esa careta durante 42 años,
No solamente a nivel físico, sino con muchísimo desgaste mental, anímico y espiritual. Soportó en deber de mostrarse impecable, invencible, imperecedero. Al poder ser humano nuevamente, su cuerpo reaccionó. La obra terminó. Puedes relajarte. Y vaya si descansó. Después María relató una anécdota. La noche previa al programa, a Rodolfo le fue imposible dormir. 3 de la madrugada, salón oscuro, la capucha entre las manos. María bajó. ¿Qué te ocurre? Pienso si tomo la decisión correcta. ¿Tienes dudas? Siento pánico de que, al verme, se sientan defraudados. De que elijan la mentira del mito antes que al verdadero Rodolfo. María le agarró la mano. Fuiste ese ídolo 42 años, entregaste todo, ya basta. Ahora tienes derecho a vivir plenamente, a que te vean y rememoren por ti mismo. Si nadie te acepta a cara descubierta, yo te adoro. Tus chavales te quieren, y eso tiene que sobrar. Rodolfo rompió a llorar apretando aquel trozo de tela. Me aterra fallecer sin que el mundo sepa mi auténtico yo. Siendo así, actúa en consecuencia mañana. Quítate eso, muéstrate y que juzguen. Y eso mismo ejecutó. Se despojó del disfraz, dio la cara. El país dictó sentencia. Unos lo repudiaron, otros lo adoraron. Varios ni entendían, pero absolutamente todos lo presenciaron, y eso era lo primordial. Como última lección, puedes conseguir muchísima fama, forrarte y recibir el fervor de millones. Pero si nadie conoce tu verdadera esencia, ¿de qué te vale? Gozar de popularidad sin identidad es una celda dorada. El éxito sin humanidad es una farsa reluciente. Rodolfo habitó durante 42 años dentro de ese calabozo, aguantando aquel engaño hasta considerar que había llegado a su límite. ¿Fue valeroso? Sí. ¿Actuó a lo loco? Tal vez le compensó. Ya es imposible consultarle. Perdió la vida 10 días después, aunque falleciendo como Rodolfo Guzmán, no como un mito. Y para él, aquel paso lo compensó todo, incluso morir. Actualmente, pasados 40 años, la leyenda sigue latente. A través de cintas, disfraces o charlas, este ídolo resulta eterno. Pero Rodolfo Guzmán Huerta descansa en paz, y está perfecto, dado que él jamás anheló ser inmortal. Quería que lo recordaran como individuo, no como un simple personaje. Un chaval humilde, nacido en la miseria de Tulancingo. Un crío que quedó huérfano pronto, firmó un acuerdo que revolucionó su destino. Vistió una careta durante 42 años, entregando su verdadera identidad para brindar ilusión a las multitudes. Y, como broche final, echó valor para exclamar: «Yo también estoy aquí. Miradme», aún pagando con su último suspiro. Si este relato te aportó alguna lección, difúndelo, no por mí, sino por Rodolfo. Así, cuando salga a relucir su nombre, cualquiera puede intervenir diciendo: «El justiciero fue magnífico, pero Rodolfo Guzmán fue un tipo valiente, y el coraje siempre pesará más que el éxito, invariablemente». Eso sí, este ídolo no ha sido el único en vender su esencia a cambio de prestigio. Ahora descubre el caso del púgil que mandó su trayectoria al garete por transformarse en bufón. Hablamos de Jorge el Maromero Páez, vencedor mundial, forrado de pasta, un referente absoluto, y el tremendo peaje que pagó al confundir un cuadrilátero con un circo. Pulsa en el enlace ahora mismo.